que en el libro de Éxodos, cuando habla acerca de estas tablas en la cual Moisés subió al monte, y ahí el Señor empezó a escribir estos mandamientos, entonces ahí empezó a mirar el hombre. Es como, me imagino que es como una regla que el hombre empieza a medirse. Así así estos mandamientos del Señor empezó a mirar el hombre dónde estaba fallando. Cuando le decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces el hombre quizás se dio cuenta que tenían otros dioses ajenos. Eso es lo que manda el Señor o demanda el Señor al hombre. Mientras nosotros no estamos con el Señor, puede ver mucho de estas cosas. Podemos pensar también acerca de libro de Gálatas. Habla acerca del hombre que no va a heredar el reino de los cielos. Habla que el hechicero no va a entrar al reino de los cielos. Habla que el adulterio no va a entrar al reino de los cielos. Habla que el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos, ni el borracho, ni el fornicario. Si no es una cosa, el hombre es otra. Si no es esta, pero es otra. Pero en desierto la palabra del Señor se cumple. Nadie podrá entrar al reino de los cielos si hay estas clases de faltas en su vida. Pero si fuese nuestros pecados como rojos como el carmesí, vendrán haciendo como blanca lana delante del Señor. Cuando nosotros descendemos a estas aguas bautismales, Dios perdona nuestros pecados y nosotros podemos estar escritos en el libro de la vida. ¿Dónde estás tú en esta tarde? Dios siempre está llamando al hombre y está buscándole, porque Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todavía el Señor no ha acabado de hacer su obra sobre la tierra. Todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que entre el último, entonces el Señor descenderá del cielo. Amén. Entonces sí, nosotros vamos a oír la final trompeta si todavía estamos sobre la tierra. Pero la pregunta es: ¿dónde estás tú en esta tarde? Dios está llamando y está esperando que entregues tu vida al Señor. Él es paciente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murió, los muchos abundaron muchos más, para que muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. De modo que Pablo enseña y saca como que a la par de Adán cómo murió y cómo entró el pecado. Y después del pecado vino la muerte a este hombre Adán que Dios había formado. Y como que pone a la par a otro lado el apóstol San Pablo y habla del Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo pone a la par y dice que este hombre llamado Adán pecó y reinó la muerte sobre este hombre. Y sobre este hombre pasó la muerte sobre todos los hombres de la tierra. Entonces pone a la par a Jesucristo y dice que así como reinó la muerte sobre este hombre, cuánto más no va a abundar la gracia de este hombre llamado Jesucristo, para que nosotros podamos ser perdonados vuestras faltas. Dice que si vosotros pecásemos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y como el don no sucede con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues
si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los cuales recibéis en abundancia de la gracia del don de la justicia. De modo que entonces, si vino la muerte sobre el hombre y se enseñoreó sobre el hombre, porque dice que por tanto todos pecaron, todos ya están destituidos de la gloria del Señor. Pero hay hay algo por un lado en la cual el apóstol San Pablo ponía como a la par dos personajes: uno que entró la muerte y se enseñoreó de él, otro que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que el hombre empiece a mirar dónde está parado en esta tarde. Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que de modo que si este hombre, por la causa del primer pecado sobre la tierra, todos nosotros fuimos destituidos de la gloria del Señor, y todos pasamos a tener parte con la muerte en el Señor, por el pecado que cometió el hombre sobre la tierra. Entonces, de manera que así también, por la obediencia de uno, de los muchos serán constituidos justos. De manera que por la obediencia de Dios, que vino y subió a aquella cruz del Calvario para derramar su sangre por vosotros, para que nosotros por esa sangre fuésemos justificados delante de Él. Entonces hubo una obediencia que Él hizo, y fue muerte, y muerte de cruz. Dice que no tuvo Él por usurpación a ser Dios. Dice que Él no vino a servir, sino a servir a muchos en la tierra. No vino para ser servido, sino para servirnos a nosotros. De manera que entonces Dios nos sirvió con su sangre en la cruz del Calvario. Gracias sea al Señor por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor derramó esta sangre preciosa en la cruz del Calvario, ahí el Señor lavó mis pecados. Allí el Señor perdonó mis faltas. A veces nos hemos preguntado, y a veces ha habido muchos que han preguntado esta pregunta: entonces, ¿por qué este hombre que estaba crucificado con el Señor le dijo: acuérdate cuando estés en el paraíso? Le dijo el Señor: desde hoy estarás conmigo. No quiere decir que el hombre no tiene que nacer de nuevo. Y le dijo a este hombre que estaba en la cruz, aquel hombre crucificado al lado de él, era porque Dios miró que este hombre que ya estaba crucificado no tenía otra oportunidad, no podía bajar de aquella cruz del Calvario, de aquella cruz donde este estaba crucificado. Solamente le dijo: acuérdate cuando estés en tu trono. Y le dijo el Señor, le dijo: acuérdate cuando estés en el paraíso. Y le dijo: desde hoy estarás conmigo. Fue por una razón de que este hombre todavía no se había cumplido, o todavía los apóstoles no estaban predicando acerca de estos mandamientos que Dios le dio a estos 12 hombres que levantó sobre la tierra. Fue por esa causa que a este hombre le dijo: acuérdate cuando estés en tu paraíso. Y a veces podía decir quizá que surgen muchas preguntas, pero en este tiempo ya está establecido de que tiene que haber remisión de pecados del hombre. El hombre tiene que nacer de nuevo. Libro de San Juan en el capítulo 3 habla y nos enseña que de cierto dice que había un hombre llamado Nicodemo, en la cual era un hombre poderoso y respetado y reconocido por Israel. Pero este hombre dice que se enteró de que había venido el maestro, y dice que tomó su tiempo y fue hacia él,
Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por nos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciese de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. La pregunta sería: ¿dónde estás tú todavía? ¿O dónde estás parado en este día? ¿Dios quiere que tú nazcas de nuevo? Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía el nacimiento que Dios le estaba mostrando. Era un hombre preparado, un hombre que regía una nación, pero no entendía las cosas espirituales, porque dice la escritura, dice que para ellos les son locura. Pero aún así vino a consultar al Señor, y el Señor le dijo de estas palabras para que Nicodemo pudiese entrar al reino de los cielos. Podemos pensar acerca de todo esto y podemos seguir meditando en esta tarde, pero si nosotros pensásemos en esta tarde, ya para terminar, este hombre falló en el huerto del Edén. Este hombre era un hombre que podía oír la voz audible del Señor, que Dios lo creó a su imagen, como hasta este tiempo el hombre permanece la misma imagen del Señor. Pero a través del tiempo, dice Dios que Él ya nos conocía antes de la fundación del mundo, antes que fuesen formados los montes. Dice que ahí estábamos con el Señor fundando todo el universo. Pero a través del tiempo quizá nosotros empezamos a descuidarnos. Después de nuestra inocencia viene nuestra conciencia y empezamos a avanzar como que nada está pasando en nuestras vidas. Pero después el Señor: he aquí estoy a las puertas y llamo, dice el Señor. Si en esta noche Dios está tocando tu corazón, piensa que es tiempo de que tú entregues tu vida al Señor, para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú en esta tarde? Cuando el hombre hablaba con este hombre que lo creó a su imagen, descendía a aquel huerto y hablaba con él. Y sigue el Señor hablando con esa imagen que Dios creó sobre el universo. La pregunta sería: ¿dónde estás en esta tarde? Si Dios te ha estado haciendo responsable de ti mismo, procura oír la voz del Señor, ya que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento